Muy buenas tardes. En el día de hoy, hacemos un nuevo programa del Club del Ajedrez y hablaremos en primer lugar del próximo torneo de la Escuela Municipal de San Isidro, que se va a efectuar este próximo sábado 10 de noviembre. Es el esperado torneo del Club de Leones de Martínez, ese torneo que se hace en la misma plaza, al aire libre. Es el único torneo que tenemos en el año al aire libre, lo cual me parece una situación muy atrayente. En realidad de torneo sí es el único torneo. Después está programado para el domingo 25 el ajedrez viviente en la misma plaza de Martínez y una simultánea que yo voy a efectuar ante 10 jugadores. Simultánea es que un maestro juega con varias personas al mismo tiempo y eso vamos a hacer una selección de los aficionados que más concurrieron a los torneos y entonces se va a hacer el día 25 también al aire libre. En este caso, el torneo de Martínez del día 10 comenzará para inscribirse a las 9 de la mañana, 9:30 se dará comienzo al torneo con las 4 categorías habituales cuando se trata por niveles: inicial, intermedio, avanzado y avanzado sub-14. Estas son categorías que hemos nosotros inventado hace muchos años y luego hemos sido imitados en muchos torneos que se hacen a lo largo de toda la Argentina. Incluso el avanzado sub-14, debido a que quizás había un bache desde los experimentados jugadores adultos avanzados, los chicos podían jugar entre ellos durante un tiempo prolongado y bueno, creo que ha sido muy eficaz esa modalidad porque muchos de los chicos actualmente, después de unos años de jugar entre ellos torneos duros y luego empezar a jugar con los adultos, son los habituales ganadores de esos torneos de nivel avanzado. Vale decir que tenemos algunos representantes que son campeones argentinos o campeones de los Juegos Bonaerenses en sus respectivas categorías. Y creo que eso ha sido una muy buena idea de que hemos llevado a cabo en foguearlos, primero entre ellos para que no vean el asustarse con respecto al nivel, con respecto a las edades, y luego una vez fortalecidos, los que iban ganando esos torneos pasaban a la competencia con los adultos. Bueno, entonces los esperamos para este sábado 10, ya hay inscriptos con anticipación, y el mismo día de juego se anota definitivamente. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del campeonato mundial que está a punto de efectuarse. Para ello se hizo un torneo de candidatos entre los mejores jugadores del mundo que se efectúa a principio de año y ahora llega a la final justamente el campeón mundial que va a tener a su desafiante, donde va a jugar con Fabiano Caruana, un norteamericano de origen italiano, juega bajo bandera de Estados Unidos. En un momento lo hizo por Italia, pero su tierra natal es justamente en Estados Unidos. Y van a jugar en Londres a partir del día 9 de noviembre en un match que se extenderá hasta el 28 del corriente mes. Ahí, una vez que termine este match de partidas pensadas, que se juega obviamente una partida por día, y entonces se va a determinar si sigue siendo el campeón mundial el noruego Magnus Carlsen o su desafiante Fabiano Caruana. A continuación vamos a proyectar en un torneo que acaban de disputar de partidas rápidas, entre ellos, que fue una partida muy encarnizada, que es como el vermut de lo que nos va a acontecer en pocos días. Esto es una partida más de la modalidad del ajedrez rápido, y bueno, pueden ver a ambos contendientes jugar lo que va a ser el paso previo del match que jugarán a partir de ya unos días desde Londres. Bueno, a continuación el video. Muy buenas a todos. Esta batalla entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana corresponde al Grand Chess Tour del año 2016, concretamente el torneo de París.
Y Almendrado Carlsen con las piezas blancas, Fabiano Caruana con las piezas negras. E4 por parte del noruego, C5 por parte de Fabiano Caruana, defensa siciliana, caballo F3, E6. Aquí, por supuesto, la jugada principal es D4, entrando en una siciliana abierta donde podríamos entrar en una Taimanov o en siciliana tipo Scheveningen, como dicen los holandeses. Vamos a ver por qué opta Magnus Carlsen. Otras jugadas interesantes, por ejemplo, aquí son G3, yendo por el fianchetto. Y ya veis que el ritmo es 5 minutos más 2 segundos por jugada. Carlsen decide jugar C4, ni mucho menos la jugada principal, y Caruana rápidamente yendo a controlar el punto D4, caballo C6, caballo C3, caballo F6, ahora sí D4 vendría C por y alfil B4 clavando el caballo de C3. Por eso Magnus primeramente decide jugar alfil E2, posteriormente en roque y quizá luego D4. Y ahora Fabiano Caruana dama B6, claramente con intenciones de evitar la jugada D4 en roque corto por parte de Carlsen, alfil E7 de Fabiano Caruana. De momento, controlando esa ruptura D4, imposible realizar, y torre B1 por parte de Carlsen, que rápidamente probablemente va a ir a por A3, B4. De hecho, B4 quizá es una amenaza ya en esta posición, ya que las negras podrían quedar con una pieza clavada en la columna B en el caso de capturar absolutamente todo, y además cederían el centro. Vamos a ver, dama C7, ahora sí que profilaxis contra B4, pero entonces es posible la jugada D4, ¿eh? Esto va a transponer a un sistema tipo erizo, C por D4, caballo por D4. Como podéis ver, ahora el caballo también puede saltar a B5 en ciertas posiciones, pero a Fabiano Caruana le da igual y juega a B6, rápidamente tratando de desarrollar su diablillo de C8 para colocarlo en B7. Ahora, bueno, varias posibilidades. Caballo de B5 atacando a la dama. La jugada lógica sería dama B8 para controlar la casilla D6. En efecto, cualquier otra casilla, un potro, podría saltar a D6 realizando bastante daño en la posición negra. Ahora alfil E3, terminando el desarrollo de las piezas. Magnus Almendrado Carlsen ya bueno, preparando para conectar las torres con un dama de 2 con un B4. Alfil B7 por parte del italoamericano. Bueno, pues ahora en algún momento las negras podrán expulsar el caballo de B5 con alguna 6. Es verdad que siempre el punto B6 va a quedar débil. Hay que decir que las defensas tipo erizo son de las más sólidas, de las más difíciles de romper. El negro se queda atrás, pero es muy difícil penetrar en la posición. Y luego en muchas ocasiones cuando el negro logra realizar una ruptura, a veces es con consecuencias fatales para las blancas. Así que, como digo, la defensa erizo, una de las más sólidas y más difíciles de entender también con ambos colores. Ahí viene el Facum de Magnus Carlsen, ahí tratando de poner cremita Magnus Carlsen, ya disponible en todos los 7-Eleven, con un pincho pollo de regalo, F4, que puede amenazar la jugada E5. Vamos a ver por lo que opta Fabiano Caruana. Tiene realmente un par de posibilidades. La primera, jugar D6 para tratar de evitar E5. La segunda, pasar y jugar, por ejemplo, un torre D8 y tras E5 jugar un caballo 8 para romper con D6. En efecto, viene torre D8. Ahora habría que ver si E5 podría ser una buena jugada o no. Parece natural. Tras caballo 8, supongo que las negras están consiguiendo romper en D6 posteriormente y pueden tener buena posición. Por ejemplo, si E5, caballo 8 y caballo E4 para evitarlo, el caballo en E4 puede estar indefenso y el alfil de B7 mira con rayos X, así que una jugada como caballo por E5 podría ser fuerte. Por tanto, D6 no sería fácil evitar, y Magnus Carlsen juega rey H1, quitando el rey de esta diagonal que siempre puede ser molesta. D5 de momento está controlado. Como digo, si el negro logra romper con D5 en buenas condiciones, muchas veces se queda con buena ventaja, pero realmente hay mucho control sobre ese punto. El alfil de la blanca va a venir a F3 también. D6, ahora sí que evita E5, no quiere más lío Fabiano Caruana. Por ejemplo, una jugada como alfil F3 parece supernatural, ¿verdad? Controlando E4 y controlando D5. Y luego las blancas tienen algunos planes bastante locos, algunas veces con G4, G5 para montar un ataque en el flanco de rey. También se ha visto en las posiciones tipo erizo. Vamos a ver qué es lo que juega Magnus Carlsen. 2 minutos 50 segundos para el noruego, 4 para Fabiano Caruana. Alfil F3, en efecto, viene controlando E4, viene controlando D5 y caballo D7. Profilaxis contra algunas jugadas como E5. Además, las negras quizá podrían estar amenazando alguna jugada como A6. Y tras caballo D4 quizá capturar en D4 y luego jugar un E5. Esa es una reacción bastante típica también en este tipo de posiciones. Así que vamos a ver si Magnus Carlsen decide paliar esa amenaza, entre comillas, ¿no?
Bueno, jugadas naturales son dama de 2 para comunicar las torres, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasaría con ese A6, caballo de 4, caballo por y E5, ¿no? Una jugada como F5 siempre deja la casilla débil E5, ¿verdad? Para cualquiera de los caballitos, así que hay que pensarla muy bien antes de hacerla. 2 minutos para el noruego. Tiene que empezar a mover más rápido. Fabiano Caruana cuenta con 2 minutazos de ventaja en esta posición. Recordad que esto es ritmo blitz, aquí 2 minutos es una diferencia abismal, ¿verdad? Y bueno, pues juega el caballo C2, precisamente profilaxis contra ese A6, porque ahora el caballo de B5 tiene la casillita C3 también para saltar, ¿no? Ya sabéis que al negro le conviene el cambio de piezas porque está un poco asfixiado de espacio, y entonces las blancas van a tratar de mantener el mayor número de piezas en la posición. A6 ahora supongo que la idea es caballo C3, en efecto ahí viene Magnus Carlsen todavía con control de la posición, ¿verdad? Y bueno, ahora las negras tienen que ver dónde colocan sus piezas, porque el caballo a C5 siempre puede ser expulsado con un B4, así que realmente la jugada caballo C5 no tiene mucho sentido. Otras maniobras son alfil F8, G6 para colocar ese alfil en G7, pero siempre damos el punto de ruptura F5, donde las blancas pueden golpear aún con más fuerza si hemos jugado G6, así que también la dama puede ser mejorada a C7, pero en algunos casos la torre puede venir a C1 y amenazar un caballo de 5 también en esas posiciones, muy temático también de las estructuras tipo erizo. Viene alfil F6, de momento el punto B6 y el punto D6 controlados, pero parecen un poco en tengerengue, como diría mi abuela. Alfil F6, vamos a ver qué es lo que pasa. B4, controlando la casilla C5, ganando un poquito más de espacio Magnus Almendrado Carlsen. Caballo E7, ahora de Fabiano Caruana, basculando con sus piezas ahí, tratando de mirar al punto D5. De momento una ruptura imposible de realizar. También Fabiano Caruana quiere meter presión sobre C4. Una vez ha jugado B4, C4 es más difícil de defender. Dama E3, precisamente para defender el peón. Ahora dama C7, parecería una jugada normal para jugar torre a C8. Caballo G6, ¿cuál es la idea de esta? Meter un caballo a H4 para ganar pareja alfil. Inmediatamente paliado por Magnus Carlsen con la jugada G3 para que el caballo no salte a H4. Cuidado que ahora el rey en H1 también puede estar un pelín débil en esa diagonal, casi que lo prefiero de nuevo en G1. Dama C7 amenazaría torre a C8, pero me imagino que rápidamente las blancas podrían jugar torre BC1. Y viene alfil E7 para evitar jugadas tipo E5, rápidamente para defender el peoncito de D6. Cuidado que el caballo de G6 también parece un poco torpe. Vamos a ver, ahí viene caballo D4, Magnus Almendrado Carlsen amenazando jugadas como F5 quizá en algún momento, pero realmente no porque la dama está en D3. Y viene dama C7. Ahora la amenaza es torre a C8 clara. Por eso torre a C1. Para poder defender el peoncito de C4 con alguna retirada del caballo de C3. Por ejemplo, caballo de 2. Ahí viene en efecto el noruego Magnus Almendrado Carlsen controlando el peón Carlitos con muchísimo espacio, pero muy sólido Fabiano Caruana. Madre mía, cuánta tensión. Alfil G2, dama B8, dama 8. Ahora empezando a meter presión en la diagonal. Vaya maniobras que estamos viendo aquí, más espectaculares de estrategia. Caballo C3 vuelve controlando el peoncito de 4. Y ahora torre C7, se dobla la columna C. Vamos a ver que ha jugado dama E2 Magnus Carlsen. Ahora supongo que torre de C8 parece una jugada natural, pero juega alfil F6 previamente, metiendo presión sobre el caballito de D4. Qué bien está coordinando sus piezas también Fabiano Caruana. F5, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Si es por F5, viene caballo por F5 durísima, así que tiene que mantener la tensión Fabiano Caruana con caballo F8 si no me equivoco. Si es por F5, vendría caballo por F5 con consecuencias desastrosas para las negras, o incluso E por F5, ¿verdad? Ganando la casilla de 5. Caballo F8, en efecto, manteniendo todas las casillas. No puedes comer en F5 porque se crean muchas casillas débiles, ¿no? Caballo F8 mantiene toda la tensión y ahora el negro también ha ganado la casilla de 5. Cuidado que la casilla de 5 puede ser muy importante para meter presión sobre el peón Carlito. Vamos a ver qué es lo que hace Magnus Carlsen. Además, cuidado que torre de C8 está amenazando C4 y si quitamos el caballo de C3, el peón de 4 puede caer. Así que Magnus Carlsen tiene que hacer algo contra esto, y le quedan 50 segundos. Empieza a parecer complicada. Alfil G1, precisamente para poder retirar el caballo de C3 en caso de torre de C8 y que el peón de 4 esté defendido. ¿Quién me dice que el ajedrez es aburrido? Que voy y me lo cargo. Torre de C8, come en E6, F por E6. Vamos a ver ahora porque tiene que retirar el caballo. Jugadas como caballo A4, caballo D1, caballo A2, caballo B1. Caballo B1 podría ser natural para defender en D2, para jugar caballo D2 y defender todo. Caballo A4 metería un poquito de presión sobre el peón de B6.
Vamos a ver por la que opta Magnus Almendrado Carlsen, ya con 30 segundos en el reloj. Juega caballo B1, con claras intenciones de dirigirse a D2 para defender el peón Carlitos, para defender el peón D, que también está vulnerable. Y cómo puede incrementar aquí la presión Fabiano Caruana, quizá con un caballo E5 para meter presión sobre el peón C4, podría ser, ¿no? También algún B5 también puede ser interesante, ¿no? Aprovechando que la torre C1 está en defensa. En efecto, viene B5, ahora caballo D2 rápidamente de Magnus Carlsen, alfil G5 clavando en esa diagonal. Vamos a ver cómo evita alfil por D2 seguido de torre por C4, porque no es tan fácil, hay mucha presión sobre D2, sobre C4, sobre E4, 20 segundos, caballo de F3, encuentra una solución el noruego. Si alfil por E2, caballo por E2, no pasa absolutamente nada, y a la vez ataca al alfil de G5. ¡Qué buena solución ha encontrado con 20 segundos en el reloj! ¡Qué buenos son estos tíos! ¡Madre mía! Se nota que han bebido mucho zumito de naranja en su infancia, ¿verdad? Y que tomaban mucho pepino. Vamos a ver, caballo F3. Ahora tiene que decidir dónde colocas alfil. Alfil H6, manteniendo la clavada en esa diagonal. Y E5, ¿qué está haciendo Magnus Carlsen? Bueno, claramente quiere crear un peón pasado en C. Si D por E5 vendría C5 y dejas a las torres en la columna C un poco estúpida. Juega caballo por E5. Caballo por E5 se va a ocurrir un cambio masivo de piezas. Ahora alfil por G2, dama por G2, dama por G2, rey por G2, D por E5. ¿Qué pasa en ese final? O alfil por D2 incluso. Parece ser que alfil por G2 es la jugada más natural. Ahí viene dama por G2, dama por G2, rey por G2 y ahora alfil por D2 atacando la torre de D1. Vamos a llegar a un final de torre probablemente. Torre de D1, D por E5, torre por D2. Fabiano Caruana tiene material de ventaja, tiene dos peones de más tras la captura en C4. Cuidado que está metiendo muchísima presión. Puede comer de torre o puede comer de peón para dejar un peón pasado en C. También la captura de peón deja abierta la posibilidad de crear un peón pasado para las blancas en el flanco de dama con A4, B5. Alfil B6 atacando a la torre. El negro tiene que quitarse, tiene varias posibilidades. Torre C7, torre D7, torre C6. Viene C3 intermierda, torre C2 ahí para bloquear ese peón. Ahora torre C6, torre D7. Supongo que la idea de la blanca es meter un alfil C5 para capturar ese peoncito pasado de C3, el peón Carlitos, que ya sabéis que es muy revoltoso, y más los fines de semana, que se vuelve un poco loco con los mojitos. Vamos a ver cómo es capaz de parar esa amenaza de torre C5, perdón, de alfil C5 y torre por C3, que es la idea clara de las blancas en esta posición. Los tiempos muy igualados ya, 30 segundos cada jugador. Y ahora, bueno, pues casi todas las jugadas son interesantes, ¿no? Torre F7, torre D7 también para torre D2. En efecto, torre D7. La idea clara es jugar un torre D2 ahí para cambiar absolutamente todo y crear un peón pasado en séptima fila. Vamos a ver qué hace Magnus Carlsen. Alfil C5, torre D2, torre F2. Ahora sí, torre por F2, rey por F2 y a la siguiente viene torre por C3. ¿Qué va a hacer Fabiano Caruana? Juega torre D3 para defender el peón Carlito. Torre F3. Parece ser que la intención de Magnus Carlsen ahí amaga. Torre F3 para tratar de repetir. Pero las negras podrían meter un E4 ahí. En efecto, viene E4 de Fabiano Caruana. Come. Torre por C3. ¿Y ahora qué? Porque tienes que defender el peón de C. Parece que torre D8 es natural. Para amenaza de 2 dama. Torre C1 única para bloquear el peoncito de D, que está a punto de coronar, a punto de llegar a la gloria. Y empieza a activar el caballo, que empieza a jugar saltando a la casilla E5. Vamos a ver qué es lo que hace aquí, porque no es fácil ni mucho menos jugar con las piezas blancas. Alfil E3 para bloquear ese peón de D. Vamos a ver qué pasa, porque puede activarse con caballo E5 o incluso un torre D5 también centralizando. Caballo E5 realmente parece la jugada más natural, ¿verdad? Ahí viene caballo E5, alfil D2 y torre D4. ¡Wow! Quiere jugar torre 4, torre C4, caballo C4, muchísimas amenazas, pero la más fuerte de ellas parece torre 4 seguido de torre 2. Le quedan 9 segundos a Magnus Almendrado Carlsen. Juega rey F2 acercando al rey. ¿Qué pasa si torre 4 forzando a torre 1? Perdóname que me muero. Torre 1, torre por E1 y tiene que capturar de alfil, si no me equivoco, de rey. Esto permite el cambio, pero luego el peón de D3 va a caer. Caballo C4, A4, vamos a ver, rey F7, traigo el rey B5 y va a comer. ¡Wow! No come, juega A5, ese peón empieza a correr. Vaya recurso de Magnus Carlsen, empieza a correr con el peón de A6, ese peón ya está casi ahí. El rey no llega a 7, caballo B6 y ahora el blanco va a empezar a activar su rey. Vamos a ver, rey D2. El negro juega rey C6, vamos a ver, rey por D3, ahora el rey blanco está muy cerca de los peones centrales, va a ir a colocarse, va a ir a comerse el peón de E6, se come el peón de A7, rey E5, ahora el peón de E6 ha caído, y luego el rey blanco está muy cerca de los peones de H7 y de G6. ¿Qué está pasando aquí? El rey negro activa a su rey también, pero el rey blanco está muy cerca de zamparse, el de H7 y el de G6, y esto tiene toda la pinta de tablas. Alfil por B4, caballo por B4 y rey G7, y el blanco acaba liquidando absolutamente todos los peones del flanco de rey, y esto acaba en unas tablas
muy, muy luchadas. Un pedazo de partida que acabamos de vivir. Vamos aquí a poner aquí un poquito la caricatura entre Carlsen y Caruana. Casi me da un infarto. Bueno, espectacular esta partida del Grand Chess Tour del año 2016. Queda muy poco tiempo para que comience el campeonato mundial. Recordad, 9 de noviembre. Estamos a escasos 5 días, ¿verdad? De que comience dicha cita. Y nada, pues vamos calentando, vamos preparando esto. La emoción está a flor de piel. Y ya sabéis, se abre el telón, aparece Paca arreglando un enchufe. ¿Cómo se llama la película? El Amperio contra Paca. Bueno, ya fuera de broma. Ha sido un placer, gente. Ir por la sombra y que tengáis un magnífico día. Me despido de vosotros. Mucho más ajedrez en los próximos días. Y el 9 de noviembre, la cita ineludible con Magnus Almendrado Carlsen y Fabiano Caruana. Sed bueno, gente. Hasta luego. En esta situación vamos a hablar un poco de las historias de los campeonatos mundiales. En el año 1886 se habla de la ejecución del primer campeonato mundial. Para ello se hace un match y queda como campeón mundial Wilhelm Steinitz, y que fue campeón mundial entre el año 1886 y 1894. Steinitz pertenecía al Imperio Austrohúngaro y bueno, fue destronado el campeonato mundial de Steinitz por Emanuel Lasker, que fue campeón mundial entre 1894 y 1921. Él pertenecía a Alemania, Emanuel Lasker. Bueno, podemos hablar brevemente de estos primeros campeones mundiales. Steinitz fue el primer campeón mundial de un juego mucho más aplomado y mucho más serio. Se dice que él es el inventor de los elementos estratégicos en ajedrez. Todo este arsenal que nosotros tenemos, teniendo en cuenta la pequeña cosa de la posesión, más allá de pérdidas de piezas, de pérdidas materiales, es como hablar de microeconomía y macroeconomía. Esta es la cosa pequeña de ventajas posicionales, de estructura de peones, de ventajas de espacios, de cómo aprovechar una ventaja en desarrollo, cómo jugar con un alfil bueno y un alfil malo, cómo explotar una ventaja de un alfil sobre un caballo sobre el alfil, diversos tipos de centro abierto, cerrado, fijo, móvil, tensión en el centro, mala ubicación de una o varias piezas, todos esos temas, peones aislados, colgantes, peón pasado, todos estos elementos empezaron a tener vigencia a partir de Steinitz, que es considerado el padre de la escuela posicional. Emanuel Lasker, el campeón mundial que duró durante más años su reinado, de Alemania, era un juego muy astuto y muy psicológico, era muy adaptable al juego del rival. Cuando convenía jugar de un modo agresivo, él lo hacía sin ningún tipo de problema, y cuando tenía que jugar en un juego más posicional también lo hacía. Entonces se adaptaba Emanuel Lasker al estilo de juego de su adversario. Luego aparece en escena en el año 1921, hasta el año 1927, el único campeón mundial de origen latino, José Raúl Capablanca, justamente cubano, y vivió muchos años en Estados Unidos, y bueno, era un jugador de juego eminentemente posicional, un estilo muy parecido al que se desarrolló durante muchos años en Argentina, creo que con las influencias de este jugador, un jugador posicional, muy técnico, de gran técnica en los finales de la partida, siempre sacaba una pequeña ventaja y trataba de simplificar las piezas confiando en su depurada técnica en el final de juego. Luego es destronado en un match que se efectuó en Buenos Aires, en el Club Argentino de Ajedrez, donde aún se conserva como reliquia la mesa, las planillas que jugaron estos contendientes en el año 1927, y donde Alexander Alekhine, ruso, el primer campeón mundial ruso, luego en un momento se retiró de Rusia y se jugó bajo bandera francesa luego de la Revolución. Entonces Alexander Alekhine fue campeón entre el año
1927 y 1935, donde pierde el match contra el holandés Max Euwe, quien fuera campeón de 1935 a 1937, pero que vuelve a perder el campeonato mundial con el propio Alekhine, que fue nuevamente campeón entre el año 1937 y 1946. Alekhine tenía un estilo de juego dinámico posicional, que muchas veces yo he hablado del estilo de juego dinámico posicional, quizás influenciado por este jugador. Este jugador es de esas características, como también puede ser otros como Bobby Fischer, tal vez Garry Kasparov de alguna manera. Estos eran jugadores de esa... También se puede hablar de Boris Spassky, de que voy a hablar luego a continuación. Bueno, entonces muere Alexander Alekhine en el año 1946 y queda vacante el campeonato mundial, donde se juega un torneo entre los mejores jugadores del mundo de la época, y queda entonces campeón mundial Mikhail Botvinnik, de la Unión Soviética. Es campeón mundial en Botvinnik entre el año 1948 y 1957, pero luego lo vuelve a recuperar ante dos campeones mundiales que hablaremos luego, en el año 1958 y 1960. Euwe era un jugador, diría yo, un jugador posicional, que tiene también algunas partidas de cierta agresividad, y Botvinnik es muy técnico, muy posicional, ya es mucho más para ese lado, influenciado mucho en Steinitz y realmente ha llegado a opinar en algún momento que no tenía secretos el ajedrez para él. De sus escuelas nacieron después en la Unión Soviética grandes jugadores, entre ellos mismo Kasparov y Karpov y otros alumnos pertenecientes a la famosa escuela de Mikhail Botvinnik, que duró durante muchos años. Es considerado el padre del ajedrez soviético. Pierde por un tiempo el campeonato mundial con Vasily Smyslov, otro jugador espectacular desde el punto de vista de técnica de finales. De hecho, escribió muy buenas obras en ese aspecto. Bueno, ese fue el primer campeón mundial que yo pude conocer. Los cuentos, 1, 2, 3, 4, 5, el séptimo campeón mundial de la Federación Internacional de Ajedrez. Ya han pasado muchos años. Me acuerdo que jugó un torneo abierto acá en el Club La Lira de San Miguel, que había otros jugadores importantes como Taimanov, o había jugadores como Walter Brown, que fueron muchos de los principales jugadores del mundo de la década de los principios de los 80, y realmente ha sido una experiencia compartir un torneo abierto con un personaje. Aparte era un barítono muy conocido a nivel mundial, y creo que durante el torneo, creo recordar que había hecho gala de su destreza, de su habilidad para cantar, y nos había regalado a todos los concursantes de tal certamen una obra cantada por él. También fue campeón mundial brevemente, Vasily Smyslov, año 1957 y 1958. Después Miguel Tal fue campeón mundial entre 1960 y 1961. Miguel Tal era el genio de Riga, también de la Unión Soviética, y deslumbraba por ser un burlador de las leyes, donde aparecía mucho la influencia de Botvinnik, que era la exactitud, la perfección, el ajedrez perfecto. Miguel Tal era lo impredecible, de pronto entregaba material o entregaba una o dos piezas para crear en el tablero unas complicaciones imposibles de calcular, y él se movía como un pez en el agua en esas complicaciones tácticas, y siempre terminaba derrotando mayormente a sus adversarios, que luego veían alguna forma de resistencia o de haber mejorado su juego, pero ya era tarde. O sea, todo se podía ver en el post-mortem, que pudo haberse defendido de tal o cual manera. Pero en la partida nunca podían contra el genio de Riga.
ya en una época que ya era un joven jugador, un joven maestro, en un tiempo fui directivo de la Federación Metropolitana de Ajedrez y tuvimos la ocasión de contratarlo para efectuar unas partidas simultáneas que hizo en el Club Argentino de Ajedrez, junto con otro gran maestro soviético, que era el cuarto jugador del mundo. Tal vez en el ranking en ese momento estuviera mejor su colega Lev Polugayevsky, inventor de una variante de la defensa siciliana que lleva su nombre. Lev Polugayevsky era un jugador de gran fama mundial. Sin embargo, quedó eclipsado en esa simultánea que se había contratado por algún sponsor o algún mecenas. La Federación Metropolitana contrató a estos dos grandes maestros soviéticos y veíamos con estupor que todos los aficionados pagaban, pues se pagaba esa simultánea, por jugar con Miguel Tal. Ahora recuerdo, el que los había contratado el presidente de la Federación Metropolitana, el señor Persano, y con lo que se recaudaba se lograba volver a recuperar el dinero, digamos, que se había invertido. Quizás en estos casos muchas veces terminan siendo con pérdidas, pero se hace muchas veces por el amor al ajedrez. Y bueno, Miguel Tal era muy carismático, era humilde, de pronto había ido al Club Argentino, recuerdo, un día antes de la simultánea, y un aficionado le dijo si quería jugar unas partidas, y se puso a jugar como si fuera, no sé, un señor que entraba al club de ajedrez y no ostentaba esto de ser el campeón mundial. Digamos, tenía producto de una enfermedad, tenía 2 dedos menos en la mano, y bueno, tenía unos ojos vivaces, lo hacían todo un personaje. Bueno, luego perdió nuevamente el título mundial en manos del padre de la escuela soviética, que finalmente pierde el título mundial contra Tigran Petrosian. Tigran Petrosian era un jugador muy, pero muy sólido, que casi prácticamente no perdía partidas en todo el año. Sí ganaba pocas partidas por su juego tan rocoso, pero perdía contadas veces. Yo recuerdo un torneo en que se había hablado, bueno, que había sido campeón mundial cadete Marcelo Tempone, que es de mi generación, que me había ganado el campeonato argentino por medio punto después de que yo lo haya liderado gran parte del mismo, y después él fue a jugar el mundial cadete y salió campeón mundial cadete delante de jugadores luego afamados con el tiempo, como Nigel Short, que llegó a ser desafiante al título mundial de Garry Kasparov. Y bueno, en ese torneo, si bien le ha ido muy mal, Tempone fue invitado al torneo magistral que se hizo en Buenos Aires, donde jugaban los mejores jugadores del mundo de la época, y si bien creo que quedó anteúltimo sobre 14 jugadores, creo solamente en último lugar un maestro internacional argentino, Jorge Rubinetti, él salió en penúltimo, pero tuvo la ocasión de ganarle una partida a Tigran Petrosian, cosa que lo hizo muy, muy famoso. Por todo el mundo se corrió esta partida, porque a pesar de que ya por los años, estos eran los años, vamos a sacar la cuenta, 1978, él fue campeón mundial hasta el 69, era un jugador de fama mundial de un gran auge por entonces. Luego fue sucedido por Boris Spassky, del cual ya tuvo algunas palabras, en el año 1969 a 1972, pero más que nada Boris Spassky se hizo famoso en su match contra Robert Fischer, conocido como Bobby Fischer, que pudo haber sido uno de los grandes genios del ajedrez, Bobby Fischer, que le saca a los soviéticos el título mundial, año 1972, después de una hegemonía soviética de casi 50 años. Era el joven extravagante norteamericano, que no tenía nada que ver, o sea, que era un tipo muy extravagante, muy solitario, hermético, y que siempre trataba de pelear por las mejorías en el mundo del ajedrez, con relación a las bolsas, o a los premios, o a la sala de juego, a las luces, a la concentración. Bueno, todo eso era todo un personaje. Creo que cuando ha sido campeón mundial le han propuesto ser, no sé,
la cara visible de alguna marca comercial, y él se negó a hacerlo porque no consumía tal golosina o tal alimento. O sea, no quería promocionar lo que él no estaba dispuesto a dar crédito de las bondades de ese producto. O sea, era una persona con unos ideales atípicos en este mundo que, bueno, las normas son otras. Y bueno, él después dejó el título mundial vacante porque no coincidieron en el momento de tener que desafiar, lo desafió Anatoly Karpov, que llegó a ser el desafiante por los campeonatos que se habían jugado por entonces. No aceptó la bolsa que le ofrecían, que creía merecer más dinero, pero él desapareció de escena durante muchísimos años, hasta que volvió a aparecer como prácticamente, diría yo, unos 25 años después, en donde volvió a hacer este match en revancha, justo en el momento que estaba ocurriendo la guerra de Yugoslavia y en el mismo Belgrado, que la FIDE, bueno, no quiso evitar que él jugara en un estado que estaba en plena guerra. Y entonces él no aceptó y desconoció la FIDE y bueno, fue suspendido por ese match y después incluso por esa razón y porque digamos el gobierno de Estados Unidos le había dicho que no tenía que ir a competir a ese país que se encontraba con conflictos bélicos y que no estaban aceptados por el orden mundial, pero él los desconoció y terminó preso en un momento determinado, porque digamos él jugó igual, cobró el dinero y medio como que tuvo epítetos muy fuertes contra el propio gobierno de Estados Unidos y de otros lugares. Creo que él decía lo que pensaba de una manera abierta y por eso lo tildaban de loco, pero era que se tiraban contra todos, no era que contra un bando sí, con otros no, contra los rusos, contra los americanos, contra, no sé, las diversas colectividades. Él era de madre judía y hablaba mal de los judíos, o sea, era un personaje muy poco digamos, del sistema. Era justamente todo lo contrario a ser una persona correcta. Sus opiniones eran demasiado fuertes para ser aceptadas y bueno, tuvo una muerte, curiosamente, en el cumpleaños, cuando transcurría sus 64 años de edad. La curiosidad que el tablero tiene justamente 64 casillas. Luego, bueno, fue sucedido el título vacante por Anatoly Karpov en un match que disputó contra Víctor Korchnoi. Ese match trajo mucho que hablar, porque con el correr del tiempo volvieron a enfrentarse en un par de ocasiones más. En Korchnoi, que fue disidente soviético, decía que fue obligado a perder con el joven Anatoly Karpov, que formaba parte del sistema. De hecho, era el presidente de la Juventud Comunista. Y entonces Korchnoi decidió exiliar y jugó bajo bandera suiza. Y los matches contra Karpov fueron espectaculares por las esferas que ocurrían fuera del tablero. En uno de los matches revanchas creo que había parapsicólogos y había personas que, digamos, que tenían poderes de esta naturaleza, gurúes, para contrarrestar. Ese match sucedió en Baguio y tenía, digamos, era espectacular que se hablaba del soviético y el disidente, y se odiaban verdaderamente ellos dos. Se hablaba que se pegaban patadas por debajo de la mesa, eran un odio encarnizado que se tenían y bueno, y había todo la prensa le daba mucha importancia a todo esto, cuando entonces, bueno, siempre la gente se habló de ser un juego quieto. Ahora con internet y todos estos videos de partidas rápidas como el que acabamos de ver, el ajedrez puede ganar popularidad, pero por entonces, en las partidas pensadas, venía todas estas cuestiones extraajedrecísticas que se hablaba más que la cuestión técnica puramente. La época de Fischer también, porque Fischer hacía como pequeños escándalos, porque él quería mejores condiciones, que los fotógrafos le molestaban, que las cámaras de televisión tenían que estar hasta los 5 minutos de iniciado la partida. Bueno, todo este tipo de cuestiones hacía
crear una esfera por fuera de la partida muy, muy interesante. Aparte se hablaba por entonces mucho de la Guerra Fría, de Unión Soviética contra Estados Unidos, y bueno, y él fue un abanderado del lado de Estados Unidos hasta que dejó de convenir. Cuando empezó a hablar mal, bueno, ya no fue lo mismo. Por último, después de Karpov, más adelante de Karpov, fue campeón mundial entre años 1975 y 1978. De Fischer podíamos decir que tenía un juego, como dijimos, dinámico, posicional. Karpov era un jugador muy, pero muy posicional, un fiel discípulo de la escuela de Botvinnik. Era un jugador que tenía que ver con conceptos como la profilaxis, como la sobredefensa, eran muy usuales en sus partidas. Y luego es destronado en el año 1985 por Garry Kasparov, que fue campeón mundial hasta el año 2000, que deja en vacante en su título. Lo que ocurrió también, Garry Kasparov es un jugador también dinámico, que tiene que ver con la creación de una escuela que no es difundida, pero yo hablo de la escuela cibernética. Empieza el mundo de las computadoras y de la preparación a través de las mismas. Y Garry Kasparov era un erudito del estudio de las aperturas y tenía un medio juego realmente temible y los pasaba por encima a los rivales generacionales. Se habla que él y que Bobby Fischer fueron los dos mejores jugadores del mundo. Él se dedica actualmente a la política, fue rival de Putin en las elecciones de Rusia. Hubo una pelea con la FIDE en el año 1996, y entonces hubo dos federaciones, la federación que estaba la clásica, que era manejada por Kasparov mayormente. Tuvo como campeón mundial del 93 al 99 a Karpov, después fue campeón mundial Halisman, Alexander Halisman, ambos de Rusia, del año 99 al 2000, luego campeón mundial Viswanathan Anand, que es un jugador de la India, después Ruslan Ponomairov, del 2000 al 2004, Ruslan Kasimadnov, del 2004 al 2005, y Vasilin Topalov, del 2005 al 2006. Mientras tanto, en la FIDE fue campeón mundial en Kramnik del 2000 al 2007, y luego lo que pasa es que se unificó el campeonato mundial en esas épocas, donde en 2006 Kramnik derrota a Topalov, que era el campeón FIDE, quedando entonces unificado nuevamente el campeonato mundial en una sola. De todos estos campeones mundiales, Anand era un jugador posicional, un jugador que fue campeón mundial durante muchos años. Topalov era un jugador muy agresivo, muy táctico, y luego de esas épocas, tenemos que hablar de los países de estos contendientes. Mayormente son de los, digamos, de las nuevas repúblicas soviéticas, salvo Topalov, que es campeón mundial. No me sale el país ahora. Ahora lo voy a recordar y se los voy a decir. Y después Anand de la India, y finalmente sale campeón mundial Magnus Carlsen del 2013 al 2018. Me suena la capital, Sofía, Bulgaria, ahí está. Es búlgaro, Topalov campeón mundial entre el 2005 y 2006. Se unifica el título mundial, queda Kramnik, que derrota a Topalov, Kramnik en ruso, y finalmente de 2007 a 2013 vuelve a ser campeón Anand de la India, y 2013 hasta la actualidad campeón Magnus Carlsen, noruego. Y justamente ahora está el campeonato mundial en unos días, y veremos qué pasa con este match que nos mantiene en vilo a todos los aficionados al ajedrez. Va a ser durante 15-20 días el campeonato mundial en Londres, y veremos qué ocurre. Se habla que es ligeramente favorito el campeón mundial,
pero nunca se sabe porque en el anterior match en que ha jugado era más ampliamente favorito que ahora contra Carcajal y fue, digamos, ganó por una presencia muy pequeña en los matches de desempates. Entonces ahora es más ligeramente favorito y así que no se puede saber con ciencia exacta si esto va a ser tan claro como se supone. Bueno, hasta aquí lleguemos entonces con la historia de los campeonatos mundiales. Ya en el próximo programa tendremos el comienzo de este campeonato mundial y los torneos locales que hemos hecho mención al comienzo del programa. Bueno, que sigan bien, hasta luego.